Buenos días, ingeniera. Aquí el estudiante Mijaíta Gonzalo Yolsen de la Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela de Ingeniería Agrícola, presentando el informe de investigación de aplicaciones de los TIC y la teledetección en la dinámica de comportamiento y monitoreo de suelos. El curso es de topografía 3. Pasando a una breve introducción, en la que informamos que el avance de los SIG y la teledetección ha transformado la forma en la que se analizan fenómenos asociados a la degradación de tierras. Es más como un monitoreo constante de lo que son los cultivos o el comportamiento de suelos a diferentes aplicaciones de la humanidad. Breves objetivos. El objetivo general es describir y analizar el aporte de los sistemas de información, o sea los SIG y la teledetección, a través de un archivo base que hemos indexado del ScienceDirect. El objetivo específico es describir los conceptos fundamentales y enfoques teóricos relacionados con el uso de sistemas de información geográfica. El segundo objetivo específico es sintetizar la metodología empleada en el artículo base. En base al artículo base, adicionando algunos artículos adicionales revisados del ScienceDirect o Scopus y algunas fuentes externas. Para el análisis y el mapeamiento de la degradación de suelos. El tercer objetivo es comparar los principales resultados o metodologías y conclusiones que se hayan llegado a tener en estos artículos de estudio. Y para finalizar tenemos que examinar la relevancia de los sistemas de información geográfica y teledetección. Pasando al siguiente. Tenemos anexos que debería ir en la parte final, pero como esta es una presentación, va en la parte inicial porque nos da a entender qué artículo base estamos usando como soporte de nuestra investigación y nuestra verificación por Shimago Journal. Nuestro artículo base es el rol del SIG el rol que tiene el SIG en la degradación de suelos y el mapeo para la conservación del mismo, algunas experiencias y algunos apuntes realizados. Traducido en español, o más o menos lo que significa nuestro artículo base. Pasando al siguiente, nuestro marco teórico, iniciamos con el 3.1, que son los sistemas de información geográfica, una breve introducción al mismo tema, que nos indica que son plataformas tecnológicas que permiten la captura, almacenamiento y manipulación y análisis de visualización de datos geoespaciales, o las cartas nacionales también indicadas. Son unas capturas que involucran una integración de datos, una visualización espacial y una temporal y una visualización cartográfica, como se indica en la tabla siguiente. Aquí en el cuadro, en la imagen posterior, tenemos un mapeo de lo que es los tipos de suelos de un área designada de uno de nuestros artículos adicionales que se va a mostrar más adelante, donde se puede ver que indica zonas desérticas, unas zonas de agua, zonas vegetales y algunos estudios. La descripción de las zonas desérticas están con color rojo, las de vegetación están con un color más piel, y las zonas de suelo degradado se encuentran con un color más anaranjado amarillento. Pasando al siguiente, el 3.2, que es una introducción breve a la teledetección, que nos indica que esta nos permite tomar capturas de zonas de estudio donde se va a realizar nuestro análisis desde una vista satelital. Según Campbell y Wayne en 2011, dicen que la teledetección es la ciencia y la tecnología que permite la recolección de información sobre la superficie terrestre mediante sensores ubicados en los satélites. Bueno, pasando al siguiente punto, como se observa aquí, primero se observa nuestra vista satelital, nuestra división en campos y nuestras cartas
o mapas que nos aparecen cuando los exportas a la aplicación designada, ya sea el ArcGIS o el AutoCAD. Acá en la siguiente imagen tenemos también una breve introducción de la parte gráfica de lo que es el SIG y la teledetección como base para la agricultura, ganadería y forestación. Tenemos una serie de capas que indican lo que es nuestra base topográfica, otra que indica nuestras parcelas, la zonificación, las llanuras de inundación, humedales y usos de suelo. Estos cada uno tiene su propia carta nacional y lo iremos averiguando principalmente cuando se usa aplicaciones como el ArcGIS, donde nos permite la visualización. Y al costado también podemos observar una imagen de cómo es que se estudia o cómo es que se aplica la teledetección o el SIG en la agricultura. En exportación de datos, claro. El 3.3 indica lo que es la degradación de tierras y evaluación geoespacial. La degradación de tierras, como todos bien sabemos, se refieren al deterioro o la pérdida de nutrientes que sufre un suelo debido a las malas prácticas agrícolas o a la intervención del hombre en otros aspectos como la industrialización o la pavimentación o cualquiera de otros tipos de intervención del hombre que malogran o afectan su calidad física, química y biológica que poseen inicialmente estos suelos. Algunos ejemplos, como acá se observa, es el sobrepastoreo, la deforestación y, como le he explicado antes, las malas prácticas agrícolas. Aquí tenemos un mapeo de lo que es la degradación del suelo que se realizó en la parte sur y sureste de Asia, en la que podemos observar el nivel de erosión en estas zonas, que indica con colores, ¿no? Y que muestra de 0 a 5% en las zonas blancas y semigrises y un mayor al 50% en zonas completamente oscuras, como se ve en algunas partes de aquí. El uso de nuestro software, como el ArcGIS, que es principalmente el ArcGIS el que se usa en estos casos, es identificar estas zonas, principalmente las zonas desérticas y las zonas que se pueden cultivar o las zonas agrícolas. También están las zonas para pastoreo y las zonas donde hay actividad humana o las zonas urbanas, como se le llama. Al costado podemos ver un cuadro que nos indica lo que ya hemos dicho antes. El indicador de degradación está en la cobertura vegetal con imágenes, y la fuente de datos son imágenes satelitales. La técnica geoespacial es el NAVI, que es una especie de son unos índices o bandas espectrales, que son, en otras palabras, unas proyecciones que se realizan una vez exportadas las cartas de nuestro ArcGIS. Se puede proceder a una serie de comandos que tiene el mismo software, que nos permite ver distintas capas de nuestra exportación de cartas. Bueno, seguimos. Para lo que es el tamaño superficial, tenemos también sensores multiespectrales. Para la sensibilidad de nuestra erosión, tenemos el clima, el terreno y la vegetación, que son una fuente de datos que también se observan en la exportación de nuestras cartas, aunque esta no es tan actualizada, ya que estas cartas ya tienen un periodo en el cual se realiza esta evaluación. El siguiente, el 3.4, integración del SIG y la teledetección, beneficios y limitaciones. La combinación del SIG y la teledetección
potencia el análisis territorial. Al integrar datos espaciales temporales, como se indica en las diapositivas anteriores, y distintas fuentes para comprender mejor procesos ambientales. Esta integración permite, acá tenemos nuestro cuadro, el marco, donde lo hemos dividido en nuestra variable y nuestra descripción, indicando cuáles son beneficiosas y cuáles son sus limitaciones. Bueno, en la primera parte tenemos la cobertura extensa del territorio de datos satelitales, o sea, el área donde se va a realizar nuestro estudio. Su descripción, lo que reduce la necesidad de trabajo y el campo intensivo aumenta la eficiencia del análisis espacial. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que se refiere es que nuestro mapeo satelital reduce mucho el uso de herramientas físicas como los instrumentos topográficos, pero a su vez tiene una cierta escala de análisis que no es exacta y tiene que ser validada por datos de campo realizados en el momento. Esto se realiza como un replanteo topográfico o una corroboración de que desde que se ha realizado ese mapeo hasta el momento en el que se ejecuta el replanteo no haya habido cambios meteorológicos o climáticos en la zona de estudio. El siguiente, tenemos el monitoreo multitemporal para detectar tendencias de cambio y evaluar procesos de degradación a largo plazo. Esto es un proceso más genérico, ya que la teledetección de por sí significa que realizaremos un control de cambios que se realizan en el comportamiento del suelo de nuestra zona de estudios. También está la generación de productos cartográficos, que es nuestras cartas nacionales, en otras palabras, que integran múltiples variables ambientales que se observan claro cuando realizamos nuestra exportación de las cartas al mismo ArcGIS o aplicaciones de caudales o de otros paraderos hídricos como el GeoRAS o el GeoXim, pero principalmente el ArcGIS y el QGIS. Las limitaciones están en la resolución espacial y temporal de los datos satelitales, que no puede ser adecuada. Como lo expliqué anteriormente, no es exacta esta visualización, ya que el terreno tal vez haya sufrido cambios, y esta es una vista más genérica como fotográfica de un satélite y no llega a ser correcta o exacta. Para evitar estos errores tenemos que validar nuestros resultados haciendo un replanteo o, claro, tomando datos del campo que se replanteó para garantizar la fiabilidad y la exactitud de nuestros datos. Pasando al siguiente, tenemos lo que es nuestra metodología. Para nuestra metodología se ha realizado un cuadro comparativo donde se indican estos criterios que vamos a explicar a continuación. Dado que nuestro informe es de carácter descriptivo y de síntesis, no se realizaron experimentos ni levantamientos en campos propios. Este enfoque metodológico nos permite identificar las tendencias técnicas que se realizan a través de nuestro SIG en zonas donde se realiza hay degradación de tierras o desertificación en zonas agrícolas o de ganadería. Bueno, las bases de datos utilizadas son nuestro ScienceDirect, donde hemos sacado el artículo base, y el Scopus, de donde se ha obtenido algunos artículos adicionales. El siguiente son los criterios de inclusión. Esto se basa en una serie de estándares que se han realizado, que por ejemplo que el límite de nuestros estudios estuvo entre 2000 y 2023. Los artículos que se publicaron en SIG o teledetección para el análisis y degradación de tierras y el mapeo de conservación, y la investigación metodológica detallada. Una selección rápida que nos ha permitido seleccionar artículos principales que tienen mucha relevancia con nuestro artículo base y nuestro tema en sí. Los criterios de exclusión, claro, son
artículos sin metodología clara o sin alguna especie de cuadro o mapeo correspondiente que pueda verificar su explicación. También están los estudios centrados en aplicaciones comerciales sin relevancia científica. Esto es más por descarte por artículos que no se centraron principalmente en lo que son el estudio en zonas donde se realiza agricultura o ganadería o el comportamiento climático del suelo, sino que se realizó en zonas donde es más para carreteras o industriales. También están las publicaciones duplicadas y no revisadas por pares. Esta ha sido una mínima, ya que solamente ha sido un cruce de información con nombres distintos, pero aún así se ha considerado como un criterio de exclusión en este caso. Tenemos el inciso 4.14, que son las palabras clave empleadas. Acá tenemos el GIS, el Remote Sensing y el Land Degradation, el Teledetection, el SIG y el Environmental Monitoring. Todas estas palabras son las que hemos empleado en nuestro Science Direct o en nuestro Scopus para la obtención de nuestros artículos. Aunque claro, para la descarga también se han usado algunas páginas adicionales, ya que en el mismo Scopus y el mismo Science Direct no permite la descarga de los mismos artículos. El proceso de filtrado que se ha realizado se basa en varios estándares. Primero está la identificación de los artículos mediante la búsqueda de palabras claves mencionadas en el 4.14. De ahí la revisión de los títulos y sus resúmenes o abstracts obtenidos en la primera sección de los artículos. Y para el final se ha seleccionado 5 artículos clave que sí tienen una relación con nuestro tema en sí y priorizan lo que es la teledetección en el monitoreo de las zonas agrícolas y ganaderas y el uso de SIG en el mismos. Bueno, para el 4.2 tenemos un análisis y sistematización de información. Acá tenemos el uso de palabras clave. Tenemos los que es el análisis y sistematización de la información, que se divide en varios incisos. Primero tenemos el 4.24, que son los datos del artículo. Estos son los datos de contacto, los autores, el año de publicación y el país de estudio. También están las variables estudiadas, que son la cobertura vegetal, la humedad del suelo, la erosión, el uso del suelo, las herramientas tecnológicas que vamos a aplicar, que son el sensor satelital, el software SIG y los índices espectrales NDVI y el TGSI. También tenemos la escala, que son índices espectrales, claro, esto de arriba. De ahí tenemos la escala temporal y espacial en años de estudio y resolución de datos y la extensión territorial del artículo que se va a tener en cuenta. También pasando al siguiente punto, que es el 4.22, tenemos la organización en cuadros comparativos, como voy a mostrar a continuación, donde se desarrolla una comparación de metodologías en los distintos artículos y qué técnicas se han usado, los software empleados y los resultados de los estudios. El 4.23, la categorización de técnicas geoespaciales. Se clasificaron según el estudio que usaban. En este caso es el SIG, la combinación el del SIG con la teledetección, y también se evaluó la complejidad del análisis multitemporal y multisensorial. Pasando al punto 4.3, procedimiento para la elaboración del informe. Tenemos el desarrollo que se realizó en nuestro protocolo, que en otras palabras, que empieza con una lectura inicial de nuestro artículo y una identificación de los conceptos clave, una comparación con nuestro artículo base o con nuestro tema en general y también un resumen de metodologías.
También está la integración del SIG y los conceptos de teledetección, y una redacción y análisis crítico de metodologías y resultados. ¿Cómo se va a mostrar en la parte de resultados? Bueno, para el siguiente tenemos el cuadro comparativo. El cuadro comparativo es el 4.4, el cuadro de metodologías, donde nos indican los 5 artículos que hemos llegado a usar, incluyendo nuestro artículo base. Primero está el de donde se va a estudiar, claro, primero el año, el área de estudio, las herramientas SIG usadas y las variables analizadas, los indicadores de degradación y la escala temporal, observaciones metodológicas, como son todos estos incisos. Primero tenemos el de Van y Mantel en 2001, que indica lo que son las herramientas usadas, son su SIG y la teledetección, y que su objetivo era la integración del SIG y la teledetección para la degradación de suelos. También tenemos el de Lamchin, fue en 2016, que usa una comparación multitemporal para evitar la desertificación. También tenemos el de Yangji y Marsab en 2022, que usa la lógica para modelar riesgos de erosión. También tenemos el de Lao Ramos en 2018, que usa una síntesis para la aplicación de SIG en la mayoría. Y el último, el de Smith en 2020, que es un monitoreo de la degradación. Ya, para la validación final de nuestra metodología o análisis, se observan, se comparan las metodologías y los artículos para identificar consistencias y divergencias, las cuales se van a mostrar a continuación en resultados. También el uso correcto del SIG y de teledetección, la aplicabilidad de las metodologías a diferentes escalas espaciales y contextos ambientales. También se establecieron conclusiones o tendencias metodológicas en el SIG y la teledetección ubicadas en cada una de estas. También están las consideraciones éticas y académicas. Todos los datos y resultados de los artículos se citaron y se referenciaron correctamente. Se va a observar en el informe. También se mantuvo una integridad académica. Las fuentes son de acceso online, el Science Direct, y se ha mostrado su URL también en la sección de referencias bibliográficas. Y la metodología y principios, se permite a los investigadores identificar los artículos consultados y el enfoque metodológico analítico. Tenemos el siguiente punto, que son los resultados. El 5.1, resultados de aplicación de nuestro artículo base, que se va a dividir en 4 puntos clave. Primero, el procedimiento técnico, donde se integra cobertura vegetal y tipos de suelo, como se observa aquí en la primera imagen, que son los suelos de pastos, de pastoreo, y de abajo los suelos de cultivo, el cropland. También se generan mapas temáticos y se combinan satélites, sensores. Siguiente punto, las unidades y parámetros. Tenemos la cobertura vegetal, como se observa en la imagen, en las pendientes, y la erosión estimada en las partes oscuras, como he explicado en la parte anteriormente, son las partes degradadas. Tenemos también los resultados en 5.1 también, lo que es la aplicación práctica, o el punto 3, identificación de las zonas críticas, como se observa en la imagen, las zonas de erosión, y la planificación de proyectos de restauración para estos suelos. Procedemos al otro, que son los resultados de fuentes adicionales, que son los otros artículos base que se han obtenido y comparado con nuestro artículo original, para la comparación, ¿no? Primero tenemos el procedimiento técnico, que se usó en una escala de 1 en 50.000, o Lanzan 5TM, que es la misma abreviación. Una resolución de 30 metros y en ENVI en ARGIS 10.3. Se calcularon los índices espectrales, como he mencionado, que voy a explicar a continuación en las siguientes imágenes. El NDVI, que es igual a lo que es el NIR menos el RED,
y el TGSI, que es el R-G sobre el R+G. Se realizaron análisis multitemporales entre 1990 y 2011. Las unidades y parámetros son el NDVI y el TGSI, valores adimensionales entre -1 y 1. También está el albedo, la reflectancia, la cobertura vegetal y los píxeles. El punto 3 son errores y limitaciones. La presencia de nubes y sombras en las imágenes que requieran corrección atmosférica y máscara de nubes. La resolución espacial limita la teledetección en cambios de 0.1 hectáreas. La aplicación práctica. El mapeo de desertificación, como se observaba anteriormente, las zonas donde se necesitan restauraciones, las zonas donde hay deterioro, las zonas de cultivo y las zonas de pastoreo. La identificación de áreas que requieren restauración, como he explicado, y la integración del SIG en estas zonas de pastoreo sostenible. La siguiente imagen muestra lo que les está explicando las abreviaciones anterior mostradas de lo que es el NDVI, que son en realidad índices o bandas espectrales o cartas, o mapeos realizados en base a nuestras cartas nacionales que se pueden observar en nuestro ARGIS. El NIR, el primero, el NIR, que significa el Near Infrared o infrarrojo cercano, que indica la vegetación sana que se refleja aquí. De ahí está el red, que indica lo que es la clorofila, que absorbe la luz roja, y esto se va aplicando en cuanto más rojas, más una vegetación sana, y una vegetación estresada es la que tiene menos reflectancia. Tenemos el NDVI, que es la vegetación normalizada, que es un índice de vegetación que combina el NIR con el red. Y el último, el TGSI, que son la textura del suelo, índice de textura del suelo, que indica las zonas donde el tipo de textura que tienen, si son francos o arenosas o arcillosas. Muy útil para estudios de degradación de suelos. Tenemos el 5.22, que es el artículo de Kumar en 2022, que primero empieza con un procedimiento técnico, que se integra la cobertura vegetal, clima y topografía en SIG o en el QGIS 3.22. Y también está la aplicación lógica difusa, que calcula mapas de erosión eólica. Se procesaron en imágenes satelitales Sentinel-2 en resolución de 10 metros para calcular el NDVI. También están las unidades y parámetros, que es de -1 a 1 y la elevación en metros. Los errores y limitaciones son la sensibilidad de los modelos difusos a la selección de umbrales, y también los datos climáticos con resolución espacial baja, de 1 kilómetro cuadrado. Limitaciones actualizadas, mejor dicho. También está la aplicación práctica, priorizar áreas con barreras convergentes y planificar la reforestación en las zonas donde hay degradación o desertificación de suelos. Y como el anterior ha dicho, en los anteriores métodos también se ha aplicado la integración del SIG en la creación de estos mapas en riesgo de degradación, ¿no? Acá tenemos una imagen de lo que es estas zonas, un mapeo de nuestra área de estudio. Más adelante tenemos las zonas que he indicado al principio. Son las áreas que son desertificadas o degradadas, o las que poseen vegetación, o las zonas donde hay agua. Y se puede observar que el índice de desertificación es de un 49%, lo cual indica un índice alto en el índice de degradación y desertificación. El siguiente, el 5.23 de Leo Ramos, que también usa el SIG como en cobertura vegetal y en tipos una escala de 1 en 50.000. Esto también se usa para degradación y ponderación de variables ambientales. Las unidades y parámetros son la cobertura vegetal, el tipo de suelo y el índice de compuesto de degradación. Los errores y limitaciones, la ponderación de variables subjetivas según criterio de expertos. También la aplicación práctica, que es identificar las zonas prioritarias o zonas críticas donde se realiza donde hay erosión o de degradación de suelos, y la planificación de acciones contra ellos.
Acá tenemos una imagen de lo que es la ahorramos en 2018, nuestra área de estudio, en la provincia de Jimaguayu, en Camagüey. Tenemos los resultados. Para la ahorramos también de nuestras imágenes. Acá tenemos el mapeo de la cobertura vegetal, indicando los colores de áreas naturales, también de áreas forestales y áreas nuevas vegetaciones. Ya tenemos para el 5.24 el SMIT, que es el procedimiento de monitoreo a través de sensores multiespectrales. También se usan las variables NDVI y las NDWI, que es la diferencia de agua. Esto también se obtiene a través del GREEN y del NIR. Del GREEN son áreas verdes, o del NIR, que es áreas de sus áreas clorofiladas, de clorofila o eso. En las unidades y parámetros tenemos las adimensionales, la humedad del suelo, la cobertura vegetal, los errores. La resolución de 10 metros limita la detección de parches vegetales pequeños. También tenemos lo que es nuestra aplicación práctica, es las interferencias de humedad atmosférica en las nubes y la detección de parches vegetales pequeños. Y tenemos nuestro cuadro técnico comparativo. Como ya hemos explicado todo anteriormente, solamente añadiremos algunas cosas más que son en su aplicación de cada uno de estos. En el Van Linden, su artículo es de planificación y conservación. En resumen, el de LAMCH es de certificación y de restauración vegetal. Claro, el primero también, pero en el primero es más genérico. El artículo base es un poco más genérico. El de el Vago, el Yago, el riesgo de erosión y reforestación. Y de Leo Ramos es de la agricultura sostenible y la restauración de suelos en degradación. Y el de Smith es el monitoreo de vegetación y la humedad en cada uno de los sectores que se ha realizado su estudio. Tenemos el siguiente, que es la importancia. Discusión de resultados nos indica la importancia de los SIG y la teledetección para evaluar la degradación de las tierras y planificar las acciones de conservación. Eso es lo que indica Landen y Mantel. También está el estudio del Yaugui y Mersap, que también indica la aplicación lógica y difusa de modelos probabilísticos y mejora de precisión y la identificación de zonas críticas o zonas de deterioro. Como conclusiones, tenemos que cada estudio tiene un enfoque distinto, pero todos priorizan lo que es la conservación y la identificación de zonas críticas de degradación, implementando modelos probabilísticos, unas técnicas mejoradas, y una comparación entre los métodos hace una conclusión un poco más sintetizada. También está el segundo punto, que es el analizar resultados. Se observan las limitaciones y los errores que han tenido cada una de estas técnicas. También en la comparación de resultados se demuestra que el uso de índices espectrales es muy común y muy de principal importancia en cada uno de estos artículos. También está el análisis, que nos ha permitido que el uso del SIG y la teledetección no son solo herramientas de investigación, sino que también son instrumentos de planificación e identificación. Los hallazgos muestran que con estos métodos la identificación de zonas de riesgo y posterior restauración son más accesibles y más vitales para nuestro estudio. Muchas gracias.